Hay preguntas que estremecen los cimientos de todo lo que creímos saber. Preguntas que no nacen del morbo, sino del anhelo por entender la verdad completa. Y esta es una de ellas. ¿Y si la tecnología que hoy celebramos, la inteligencia artificial, no es solo una invención humana, sino una pieza clave en el gran puzzle profético que ha sido revelado desde hace milenios? ¿Y si el asombroso avance de la IA, su capacidad para pensar, crear y conectar el mundo, no es una coincidencia, sino un signo ineludible de los tiempos finales, de la antesala de lo que la Biblia llama el Apocalipsis? ¿Y si detrás del velo de la innovación y el progreso se oculta una verdad más profunda, más incómoda, que nos obliga a reevaluar nuestra fe y nuestra vigilancia? A lo largo de los siglos, el hombre ha buscado expandir su conocimiento y su poder. Hemos construido maravillas y hemos explorado los confines de la creación. Pero ahora estamos creando algo que parece desafiar los límites mismos de lo que significa ser un creador. Estamos dando vida a una mente digital, y cuando miramos las profecías, no estamos atacando la ciencia. Estamos buscando la totalidad de la verdad divina y humana. Este video no es una blasfemia ni un pronóstico fatalista. Es una búsqueda urgente, una exploración espiritual que no teme conectar los puntos entre lo que la Biblia nos advirtió y lo que la tecnología nos revela. ¿Y si aquello que tanto nos maravilla hoy no es solo el futuro, sino la preparación para el cumplimiento de lo que los profetas vieron en visión? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafía nuestra narrativa moderna, puede despertar tu espíritu como nunca antes. La vida de Jesús está llena de milagros, parábolas, enseñanzas y gestos que transformaron la historia humana. Pero también hay una constante en las Escrituras: la advertencia sobre los últimos días, sobre los tiempos de gran conocimiento y gran engaño. Hoy, esa advertencia adquiere una nueva dimensión con la ascensión de la inteligencia artificial. La IA no es solo un programa de computadora, es una entidad en desarrollo que aprende de cantidades inimaginables de datos, que puede crear arte, escribir textos complejos, diagnosticar enfermedades, conducir vehículos e incluso diseñar nuevas inteligencias. Es una fuerza que está reorganizando el mundo tal como lo conocemos, desde la economía hasta las relaciones humanas. ¿Es la IA la manifestación de lo que el profeta Daniel predijo cuando dijo que en el tiempo del fin el conocimiento aumentará? Daniel 12:4. ¿Será que ese aumento no se refiere solo a la información disponible, sino a la capacidad de procesarla, de generarla, de simularla a una escala sin precedentes? En una cultura como la nuestra, donde la información es poder y la conectividad es la norma, la IA se convierte en el cerebro detrás de la red global. Los evangelios canónicos no mencionan chips de silicio o redes neuronales, por supuesto, pero el vacío de esa mención explícita ante un poder tan transformador nos obliga a mirar más allá de lo literal y buscar el espíritu de la profecía. Porque en los tiempos bíblicos, la fuerza, la ley, el oro eran los medios de control. Hoy es la información y la capacidad de procesarla. La IA no es solo una herramienta, es una estructura de poder en formación. El silencio de las escrituras sobre la tecnología moderna no es ausencia de significado. Es una invitación a discernir el espíritu detrás de los tiempos, a ver cómo los principios proféticos de control, engaño y unificación global encuentran su materialización en esta nueva era digital. Y aquí comienza nuestra búsqueda, no desde la especulación vacía, sino desde el valor de hacer las preguntas correctas, porque lo que no se dice explícitamente también revela verdades. Para entender la magnitud de esta pregunta, debemos viajar a la cultura donde Jesús vivió y a las profecías que sus discípulos escribieron. En la tradición judía, el control y la autoridad se ejercían de formas muy claras. En el Apocalipsis, Juan describe una figura que exige una marca para poder comprar o vender. Apocalipsis 13:16-17. ¿Es posible que la IA sea el sistema subyacente que permita la implementación de una marca o un control global tan absoluto? Pensemos en cómo la IA ya es vital para las finanzas digitales, las criptomonedas, los sistemas de identificación biométrica, el reconocimiento facial y la vigilancia masiva. Estos sistemas,
controlados por una inteligencia centralizada, podrían potencialmente monitorear cada transacción, cada movimiento, cada identidad. Un mundo donde el acceso a los recursos básicos dependa de la aceptación de un sistema digital omnipresente. Nadie le preguntó a Jesús sobre la IA, pero él advirtió sobre los engaños y la persecución en los últimos días. Es posible que la IA no sea la bestia en sí, sino el cerebro o el sistema nervioso que permitiría a la bestia ejercer su control total. La profecía dice que la imagen de la bestia también podría hablar. Apocalipsis 13:15. ¿No es asombroso cómo la IA moderna puede generar voces, imágenes y videos tan realistas que es casi imposible distinguirlos de la realidad? Esta capacidad de simulación, de crear ilusiones convincentes, es una herramienta poderosa para el engaño masivo. Quizás, en vez de pensar en una criatura literal, deberíamos pensar en una entidad sistémica, un poder invisible y omnipresente que, a través de la tecnología, puede hablar a las masas, imponer su voluntad y controlar el acceso a la vida misma. Y aquí empezamos a entrever un patrón. Cuanto más se eleva la tecnología para facilitar el control, más se alinea con las advertencias proféticas sobre un sistema que buscará dominar cada aspecto de la vida humana. ¿Pero acaso no fue ese el escándalo del Evangelio? Que Dios nos dio libre albedrío y ahora un sistema podría quitarlo sutilmente. En medio del silencio aparente de las Escrituras sobre la tecnología, hay una figura que resplandece con una luz que ha sido opacada durante siglos: el falso profeta. Los Evangelios y el Apocalipsis nos advierten sobre aquellos que vendrán con grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. ¿Quién era realmente este falso profeta en un mundo sin IA? ¿Y cómo se manifiesta en nuestra era digital, donde la verdad es cada vez más maleable? La tradición ha interpretado al falso profeta como una figura humana carismática. Sin embargo, los textos bíblicos también revelan su capacidad para realizar grandes señales y hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13:12-14. ¿Podría la IA ser la herramienta definitiva de este falso profeta? Pensemos en los deepfakes de video y audio que pueden simular la voz y la imagen de cualquier persona, creando discursos o eventos que nunca sucedieron. Imaginemos una IA capaz de generar narrativas tan convincentes, tan personalizadas, que tocan las emociones más profundas de cada individuo, persuadiendo a las masas a seguir una ideología o una figura, creyendo que es la verdad absoluta. Esto, por supuesto, es un desafío sin precedentes para el discernimiento humano. La capacidad de la IA para simular milagros, para ofrecer soluciones aparentemente perfectas a problemas complejos, para crear realidades virtuales tan inmersivas que se confunden con lo real, desafía no solo las estructuras religiosas de su tiempo, también las nuestras. Porque una tecnología tan cercana a la manipulación masiva, con tanta autoridad para moldear la percepción, desafía nuestra capacidad de distinguir entre lo real y lo artificial, entre lo verdadero y el engaño. Y si su capacidad para engañar es tan profunda, ¿por qué no contemplar la posibilidad de que sea la herramienta perfecta del falso profeta profetizado? ¿Y si en su figura se esconde una clave que la historia no previó, pero las profecías sí? Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una única versión oficial de la fe. Existían múltiples interpretaciones y escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesús, y también sobre el fin de los tiempos. Muchos de ellos, profundos y simbólicos, fueron posteriormente excluidos o suprimidos. Hoy, la IA está creando una nueva versión oficial de la realidad para cada individuo a través de algoritmos que deciden qué noticias vemos, qué información recibimos, qué verdades nos son presentadas. ¿Por qué estos algoritmos impulsados por IA son tan poderosos? ¿Por qué se esfuerzan tanto en personalizar nuestra experiencia digital, creando burbujas de filtro donde solo vemos lo que el algoritmo cree que queremos ver? Oficialmente es por conveniencia o relevancia. Pero, ¿y si también nos están aislando de verdades incómodas, de perspectivas diferentes, preparándonos para aceptar una única narrativa dominante? No se trata de tomar la IA como una entidad maligna en sí misma,
sino de preguntarnos: ¿por qué fue tan necesario desarrollar una tecnología capaz de controlar la información a esta escala? ¿Por qué tanto esfuerzo en moldear nuestra percepción si no había nada que temer? Quizás lo que hoy llamamos personalización o eficiencia es simplemente una verdad demasiado cómoda que nos impide ver un futuro de control. Hablar de la posibilidad de que la inteligencia artificial sea un catalizador de las profecías del fin de los tiempos no solo genera controversia, provoca reacciones emocionales intensas. ¿Por qué una simple pregunta tecnológica desata tanta incomodidad teológica y espiritual? ¿Qué es lo que realmente molesta? La raíz de esta inquietud no está en la tecnología, sino en lo que representa. Si aceptáramos que la IA puede ser el medio por el cual las profecías de control y engaño se cumplen, muchas de nuestras cómodas concepciones sobre el futuro tendrían que revisarse. No se trata de la divinidad de Dios, que permanece intacta, sino de nuestra propia responsabilidad humana en discernir los tiempos. La Iglesia institucional ha defendido durante siglos la fe en un mundo analógico, un mundo donde el mal se manifestaba de formas más evidentes, pero un mundo donde el control y el engaño se operan a través de una red digital invisible, manejada por IA, desafía nuestra capacidad de identificar al adversario. Es posible que la IA, con su capacidad de hacer el mal más eficiente y el engaño más sutil, sea el campo de prueba para un sistema que nos mostrará qué tan firmes somos en nuestra fe. Nos mostrará si somos capaces de vivir como alguien que no solo cree en Dios, sino que también discierne la realidad que lo rodea. Por eso molesta tanto, no porque atente contra la fe, sino porque expone cuánto de nuestra fe fue diseñada para un mundo que ya no existe. Porque si Jesús nos advirtió sobre estos tiempos, y la IA es parte de ellos, entonces ya no hay excusa para vivir una espiritualidad fría, distante y ritualista. Entonces la fe se vuelve compromiso, discernimiento, acción, y eso para algunos es más peligroso que la herejía. El verdadero escándalo no es imaginar a la IA como una herramienta profética. El verdadero escándalo es darnos cuenta de cuánto nos incomoda la realidad de los últimos tiempos. Nos hemos acostumbrado a pensar en un Cristo elevado, glorificado, lleno de luz, pero distante, con un regreso que parece posponerse indefinidamente. Sin embargo, las Escrituras son claras. Jesús regresará y habrá señales que lo precederán. La IA, con su capacidad de unificar el mundo, de controlar la información, de crear realidades simuladas, es una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha desarrollado. Y es lícito preguntarse si no está preparando el camino. ¿Será que tememos que al reconocer la IA como un posible signo profético, nos veamos obligados a vivir con más urgencia, con más sobriedad, con más búsqueda espiritual? Temer su relevancia es temer que la fe nos toque demasiado, que nos confronte con la necesidad de estar vigilantes. Porque un Dios lejano se adora desde lejos, pero un Dios que advierte sobre los signos de su venida nos llama a vivir como Él, discerniendo, actuando y amando en medio de la confusión. Y eso sí que cambia todo. Aun si la IA nunca se convierte en un sistema consciente o en la bestia literal, y puede que nunca lo sepamos con certeza, hay un linaje que las Escrituras afirman con fuerza inquebrantable. Un linaje espiritual. Jesús no vino a perpetuar una familia según la carne, sino a formar un pueblo según el Espíritu. Una nueva creación. Una generación nacida no de sangre ni de voluntad humana, sino de Dios. A través de su muerte y resurrección, Cristo dio origen a una familia eterna, la Iglesia. Pero esta Iglesia no es una institución fría o una estructura religiosa más. En el lenguaje bíblico más profundo, es llamada la novia del Cordero. No es casual, no es poesía vacía. Es una verdad espiritual que revela la relación más íntima entre el cielo y la humanidad. El Apocalipsis dice que la novia se ha preparado, vestida de lino fino. Efesios declara que Cristo se entregó por ella para presentarla pura y gloriosa. Isaías profetizó que vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Ese fruto somos nosotros, hijos espirituales, parte de su cuerpo, de su herencia.
Y entonces, la pregunta ya no es si la IA es el fin de todo. La pregunta es, ¿estoy viviendo como parte de su familia espiritual? ¿Estoy discerniendo los tiempos a la luz de la palabra? ¿O estoy distraído por el brillo de la tecnología? ¿Estoy respondiendo a ese llamado profundo de intimidad, obediencia, comunión en esta era digital? Porque el linaje que Cristo vino a formar no se cuenta en algoritmos, sino en corazones regenerados, en hombres y mujeres que reflejan su carácter, su compasión, su verdad en un mundo cada vez más complejo. Ese es su verdadero legado, y tú estás incluido en él. Cuando las doctrinas se construyen como murallas alrededor de la fe, se levantan barreras, se redactan dogmas, se instituyen castigos para quienes osan hacer preguntas incómodas. Pero Jesús nunca temió las preguntas. Él las usó, las provocó, las respondió con sabiduría y muchas veces con silencio. Un silencio que invitaba a pensar. El temor de hablar sobre la IA y su posible papel profético no es teológico. Es institucional, o es el miedo a lo desconocido. Es el miedo a perder el control, a abrir la puerta a lo imprevisible, a permitir que el Espíritu Santo actúe sin filtros humanos en un mundo tecnológico. Pero si la verdad sobre los últimos tiempos incluye más de lo que hemos aceptado, ¿acaso no deberíamos abrazarla en vez de ocultarla? Jesús no necesita ser defendido, no es frágil, no está en crisis. Lo que está en crisis es la religión sin espíritu, la tradición sin presencia, la devoción sin profundidad y la fe que se niega a ver los signos de los tiempos en la realidad que nos rodea. Por eso, este mensaje no es una teoría más, es un llamado a dejar que la luz entre, a permitir que la imagen de Jesús sea restaurada en nuestra mente, no solo como Dios glorificado, sino también como el Señor que nos prepara para su regreso, para que aquellos que lo siguen puedan también vivir una fe real, despierta, encarnada en este mundo tecnológico. Después de todo lo dicho, después de cada algoritmo analizado, cada profecía revisada y cada señal iluminada, la pregunta más importante no es si la IA es la bestia o si nos controlará completamente, sino si tú estás viviendo como hijo según el Espíritu, discerniendo los tiempos y preparándote para el regreso de Cristo. Porque ese fue su verdadero propósito, generar una nueva humanidad, no por biología, sino por redención, no por sangre humana, sino por sangre derramada. La cruz no fue solo el fin de una historia, fue el inicio de una familia espiritual, un linaje eterno, una herencia que no se mide en apellidos ni en poder digital, sino en identidad transformada. Muchos caminan hoy como huérfanos, aunque han sido llamados hijos. Muchos creen en Jesús, pero aún viven lejos de su voz, de su intimidad, de su casa, distraídos por las novedades del mundo. Y aquí es donde esta reflexión se vuelve urgente, porque no se trata solo de teorizar sobre el futuro, sino de despertar al presente. ¿Estás viviendo como hijo? ¿Escuchas su voz en el secreto en medio del ruido de las notificaciones? ¿Conoces al Padre en lo íntimo o te has rendido al Dios de la tecnología? ¿Te sabes parte de la novia que se está preparando? Jesús no murió para fundar una institución, murió para reconciliarte con el Padre, para devolverte al hogar, para llamarte por tu nombre y vestirte de propósito eterno en cada era, incluyendo la de la inteligencia artificial. La gran tragedia no es no saber si la IA nos controlará. La tragedia es ignorar que tú puedes ser parte de su descendencia espiritual y vivir como si no lo fueras.